El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al 19. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en su pueblo, se salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Jesús les dijo: «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿No han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios, fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo, a través de su palabra, que nos permita siempre tocar nuestro corazón para poderlo acoger con la humildad que Él nos concede a través de su Espíritu Santo. Hoy Jesucristo nos habla de 10 leprosos que vinieron de camino a Jerusalén, y Jesús pasaba por los confines de entre Samaria y Galilea, y al entrar en aquel pueblo, se salieron al encuentro 10 leprosos. Pues esos 10 leprosos se detuvieron a cierta distancia, gritando: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Jesús le dijo: «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Pues Jesucristo nos dice: cada vez que nosotros venimos leprosos de muchas infidelidades, cuando nos alejamos de la gracia del Señor Jesús, estamos en pecado, somos como leprosos. Pero así aún Jesús Santo, a través de su bendita misericordia, nos dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Por eso nosotros tenemos que decir: Jesús, ten compasión de nosotros, porque Jesucristo Santo escucha nuestras peticiones de perdón. Jesucristo siempre va a tener compasión de nosotros, porque Él sabe que somos débiles sin Él cuando estamos. Somos propensos a caer en las garras del maligno. Por eso Él siempre va a estar dispuesto de acogernos y de curar cada lepra que tenemos como pecado en nuestro corazón. Tan solo le pidamos de corazón: Jesús, ten compasión de mí. Ten compasión de mi hijo, o ten compasión de la persona que tú pides en oración. El Señor Jesús escucha nuestras plegarias, porque su palabra nos hace ver que Jesús misericordioso tiene compasión de nuestros pecados. A través de este mensaje, de estos 10 leprosos, Jesucristo nos dice, al pedirle perdón, que tenga compasión de nuestros pecados, Él nos va a perdonar y nos dirá: vayan y preséntense a los sacerdotes. Los sacerdotes, por eso, son los que tienen la gracia de perdonar todo pecado. En la Iglesia Católica nos acoge con tanto amor Jesucristo,
fundó la Iglesia Católica porque sabía que era el lugar donde es la casa de Dios Padre Todopoderoso, donde vamos a ser acogidos, vamos a hacer esa reconciliación con Jesucristo a través de los sacerdotes católicos, que ellos tienen esa gracia que les ha concedido Jesucristo Santo por su voluntad de Jesucristo. Los sacerdotes tienen el poder de Jesucristo de perdonar todo pecado. Cuando un pecador ha venido arrepentido de corazón, de pedir compasión de esos pecados, porque Jesucristo conoce ese pecado, lo que hace sufrir a cada ser humano aquí en la tierra. Él lo sabe todo, lo más íntimo que hay en nuestro corazón, porque Él padeció cada pecado para ser crucificado en esa cruz, pues por medio de esta palabra que Jesucristo nos concede a través de los 10 leprosos, dice que quedaron curados, pero solamente uno de los 10 vino a dar gracias a Jesucristo. Dice, mientras iban, quedaron sanos. Solamente uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz. Nosotros así nos sentimos cuando hemos recibido la reconciliación, la confesión, cuando hemos confesado nuestros pecados. Sentimos la gracia de alabar, agradecer a nuestro Señor Jesucristo, porque nos sentimos aliviados, consolados de ese pecado que nos hacía arrastrar el tiempo que nosotros no nos hemos confesado, para poder estar en paz, reconciliados con nuestro Señor Jesucristo Santo, que nos ama. Nosotros muchas veces nos ponemos a los pies del altar, donde sabemos que Jesucristo está, así como este leproso se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Nosotros así también debemos ser agradecidos, porque Jesús nos devuelve esa gracia del amor, que somos amados por Jesucristo, porque Él en sí nos ama con todo su amor infinito. Ya que Él era un samaritano, dice ahí Jesús. Entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero, que era un samaritano. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Pues así nos dice Jesucristo, levántate. Cuando nos hemos reconciliado con Jesucristo, nos dice, levántate. Porque no nos quiere ver agachados con la mirada cuando hemos pecado. Sabemos que somos pecadores, pero Él nos hace levantar de las profundidades del abismo, de la oscuridad del pecado que nos ha pervertido hasta nuestra alma. Pues Jesucristo nos dice, levántate. Al perdonarnos todo pecado es perdonado en su nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, a través de los sacerdotes consagrados por Jesucristo Santo en la Santa Iglesia Católica que fundó Jesucristo para todo aquel arrepentido. Nos dirá, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Quien tiene fe, que sabe que Jesucristo lo perdona todo, será salvo. Y no serán muertos en vida, sino serán vivos en vida. Amén.